En este video vamos a hablar un poco de las generalidades de los linfocitos B, otro elemento celular muy importante dentro de la respuesta inmunoadaptativa. Para ello, hay que dejar claro que existen al menos dos poblaciones principales de linfocitos B. Los linfocitos B.1, linfocitos B de zona marginal, y los linfocitos B.2 o foliculares. En general, probablemente muchos de nosotros habíamos tenido la idea de que existían solamente un solo tipo de linfocitos B y eran los que se encontraban en circulación, en órganos linfoides y en todo el organismo. Sin embargo, los hallazgos desde hace ya algunos años pues, nos han eh, llevado a encontrar otro tipo de subpoblaciones, pero principalmente estas dos, al menos para este video estaremos hablando. Los linfocitos B.1 son o se encuentran principalmente en el peritoneo, así como la zona marginal. Eso nos habla de que estos linfocitos se encuentran en mucosas, mientras que los B.2 se encuentran principalmente en circulación y en órganos linfoides primarios y secundarios. Marcadores o si pudiéramos diferenciarlo basados en la expresión de proteínas, en el caso de los B.1, uno de los marcajes característicos es la molécula CD5 y CD21 para los de zona marginal. Aquí hay que aclarar, los expertos en esta área nos han declarado también que esta molécula puede ser no determinante completamente para esta población. Sin embargo, bajo otro tipo de marcadores podríamos caracterizarlos sin ningún problema. Para este video, para fines prácticos, vamos a dejar que esta molécula CD5 es característica de los B.1 y para los B.2 las características o las moléculas características de estos son CD19, CD20 y B220, una isoforma de CD45. Probablemente una de las diferencias más marcadas en cuanto a si se encuentran en mucosa o en circulación es su relación que tienen con los linfocitos T. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de los B.1 su respuesta es timo independiente y además no forman estructuras denominadas centros germinales. En el caso de los linfocitos B.2, su respuesta sí es timo dependiente, es se forman en los folículos y desarrollan centros germinales, por supuesto, y probablemente, reitero, esta es una de las características más significativas de estas dos poblaciones por su relación que tienen con los test y el desarrollo o no de los centros germinales. Otra característica más interesante de estas poblaciones es de que se ha descrito que los B.1 no hacen cambio de isotipo y generan o producen principalmente inmunoglobulinas de isotipo IgM. Hay que dejar claro, realmente quien lo produce no es el linfocito B como tal, sino la diferenciación del linfocito a célula plasmática y esta es la productora de las inmunoglobulinas. Entonces, realmente a lo que hace énfasis aquí es que el B.1 se diferencia plasmática y esta produce el isotipo principalmente de IgM. En el caso de los B.2, aparentemente es diferente de los B1 porque estos sí pueden generar un cambio de isotipo y la célula plasmática derivada de esto produce IgM, IgG o cualquier otro isotipo conocido de inmunoglobulina. Un dato probablemente también que llame la atención es de que los B.1 no generan memoria, mientras que los B.2 generan células plasmáticas y linfocitos B de memoria. Reitero, esto es simplemente para fines didácticos. Sin embargo, hay datos que demuestran que existen células plasmáticas de los dos lados. Unos son de vida corta o de vida larga y en el caso de los B de memoria, pues también hay algunos hallazgos que nos pueden debatir esto que estamos diciendo. Pero para fines didácticos, estas serían las características más generales
de las poblaciones de linfocitos B. Hablemos primero de los linfocitos B.1, esos linfocitos B que no son convencionales, esos que probablemente no hemos escuchado hablar y que además representan una minoría comparados con los B.2. Estos son linfocitos B, también se les conoce como extrafoliculares, se desarrollan por supuesto en médula ósea, eh, pero también tienen un desarrollo extramedular que se ha visto que se desarrollan en otros tejidos, tal es el caso de la cavidad peritoneal, por ejemplo, y es ahí donde adquieren más eh, marcadores o proteínas de superficie que le van a dar las características y funciones que estos tienen. Reitero, se encuentran principalmente en mucosas, en intestino, en peritoneo, en pleura y escasamente en órganos linfoides y en circulación, es decir, en sangre. ¿Cómo se llegó al hallazgo de esto? Bueno, fue muy interesante porque si recordamos, el linfocito B genera, o mejor dicho, tiene un receptor llamado BCR y tiene la formación de cadenas pesadas, ligeras y a su vez de cadenas que se encuentren a los costados. Y regresemos al hecho de que estos linfocitos B, en el caso de los B.2, son T-dependientes, es decir, su relación con los T es muy estrecha. Entonces, lo que se hizo fue tener ratones wild type, es decir, aquellos que están de manera sana, normal, y se marcaba aquí la presencia de IgA con el color rojo. Y teníamos acá un ratón que era alterado, era mutado, y se le quitaba la, las cadenas que producían o que estuvieran relacionados con los linfocitos T. E interesantemente seguía apareciendo la presencia de inmunoglobulinas, lo que llevó a entender de que había una población que no dependía completamente del linfocito T y que era capaz de producir inmunoglobulinas. Esto fue un dato muy interesante porque esto se revisó en el intestino y obviamente entendemos que en el intestino hay una muy buena cantidad de inmunoglobulina y su participación, obviamente, que fuera completamente de test, pues podría poner en riesgo eh, parte de los mecanismos de defensa que tenga. Entonces hay poblaciones que no dependen completamente de test. Obviamente, las concentraciones que se pueden encontrar a nivel intestinal, al menos de esta inmunoglobulina que hace referencia a la IgA, son probablemente semejantes a lo que estamos viendo en aquellos que son wild type, que son de color azul, la línea azul, y aquellos que están deficientes en TES, al menos a nivel intestinal. A nivel de suero, pues obviamente ahí sí las diferencias son marcadas, porque se trata de un órgano donde los linfocitos B.1 no son lo suficientemente abundantes y por supuesto que se observan diferencias significativas. Los otros linfocitos B, solo linfocitos B.2, estos también maduran en médula ósea, recordemos que es el órgano en donde se desarrollan y maduran, y estos, después de su madurez, pueden diferenciarse después del contacto con el antígeno a un linfocito B de memoria o a una célula plasmática. Y la célula plasmática, insistentemente les menciono, es la que produce los anticuerpos. El linfocito B de memoria tiene otras funciones las cuales le permiten al organismo recordar el evento sucedido ante ese antígeno para que en una segunda reto o exposición al antígeno pueda responder de manera eficiente, más rápida y con mayor especificidad. Obviamente, estos se encuentran en gran cantidad en periferia, en órganos linfoides secundarios y son probablemente los que hemos escuchado comúnmente hablar constantemente en los libros, pero hay que dejar claro que existen también los B.2. Esto nos lleva a entender parte de las funciones que tienen
estos linfocitos. Y para ello lo explicamos de una manera más sencilla. Nos vamos primero a los órganos linfoides, tal es el caso de los ganglios linfáticos, que están distribuidos alrededor de todo el sistema y del vaso. Dentro de estas estructuras, si nosotros cortáramos, encontraríamos algo denominado folículos, que quiere decir son estructuras que se encuentran muy cercanas a la zona capsular. Y en estos folículos reside una gran cantidad de linfocitos B. Aquí, en estos folículos, que se encuentran tanto en el ganglio linfático como en el vaso, y que son principalmente formados por linfocitos B, se lleva a cabo una reacción denominada reacción de centro germinal, que estaremos platicando, simplemente para ponerlos en el contexto. Este es el ganglio, puede llegar el antígeno vía aferente, ya sea de manera sola o acompañado por otra célula que lo lleve. Eh, ese antígeno llega a estos folículos, a los linfocitos B, surge una reacción que va a ser dependiente, que va a tener interacción con otras células, tal es el caso de los linfocitos T, y van a ocurrir estos elementos que hemos platicado como resultado, tener linfocitos B de memoria o células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entonces, aquí en estos folículos hay una gran cantidad de linfocitos B. Entonces, regresemos, llega el antígeno al órgano linfoide y ocurre algo denominado reacción centrogerminal, que para fines prácticos se maneja que ocurre alrededor de 7 a 10 días. Pero esto depende mucho de la naturaleza del antígeno. Se ha visto reacciones de centro germinal que ocurran en menor tiempo, alrededor de 5 días, y hay otras que requieren un poco más, pero en promedio estamos hablando de 7 a 11 o a 10 días para que se lleve a cabo esta reacción de, de centro germinal. Esto nos lleva inmediatamente a comprender por qué la respuesta inmunadaptativa tarda más en aparecer porque requiere de procesos más largos y de interacción con otro tipo de células, y es así como podemos comprender el hecho de que la respuesta inmune innata aparece muy rápido y la adaptativa tarda un poco más. ¿Qué ocurre o qué es esto de la reacción centrogerminal? En la reacción centrogerminal vemos aquí en la parte de abajo un corte de un ganglio en donde se tiñe. Simplemente se puede hacer por HY, por GEMSA, por tinciones características de histología, y podemos observar, o se observó mejor dicho, que había estos folículos, estas estructuras que vemos aquí, es todo esto, cargado de linfocitos B, pero que adentro del folículo existían unas estructuras que se teñían de forma más intensa y de zona menos intensa, las cuales denominaron zona oscura, porque teñía o retenía más el colorante, y zona clara, porque era más descolorido, retenía menos el colorante. Esta estructura que comprendía las dos zonas la denominaron zona marginal, y lo que ocurre en un esquema más sencillo que tenemos en la parte de arriba es que los linfocitos B, una vez que están en contacto con el antígeno, entran o forman una zona oscura, que realmente lo que significa es que el linfocito B entra a una expansión clonal, que quiere decir se empieza a dividir muy fuertemente, y tenemos muchas clonas de ese linfocito B. Por lo tanto, al tener muchos linfocitos B, obviamente en esa zona, pues se estarán tiñendo más las células porque hay más células en este apartado, y por lo tanto se ve más colorido. Posteriormente, de todas estas clonas que se generaron, se debe de haber una selección, y en esta selección se va a recuperar la clona más afín y con ciertas características, la cual sea más afín al antígeno, por supuesto, y aquellas que tengan una menor cantidad de afinidad al antígeno, pues son eliminadas del sistema a través de los procesos de apoptosis. Entonces, esto lleva a que cuando se selecciona esta clona pasa a la siguiente zona, que es la zona clara, y por lo tanto hay menos células en este apartado. En esta zona clara, interesantemente, tiene
una interacción con otras células como es el linfocito T y la célula dendrítica folicular. Por eso es que se le denomina que es una célula B T dependiente, porque requiere de esta interacción para finalmente esta se pueda diferenciar ya sea una B de memoria a una célula plasmática productora de anticuerpo. Para explicarlo un poquito más detenidamente y en resumen, bueno, diríamos el linfocito B está en contacto con el antígeno y una vez que se activa o está en contacto con ese antígeno, pasa a la zona oscura en donde hay una expansión clonar y una hipermutación somática, es decir, se empieza a dividir muy fuertemente y posteriormente se hace una selección en aquellos que sean de mayor afinidad y en aquellos que son menos afines se mandan a muerte por apoptosis. ¿Cuántos se mueren? Aproximadamente un estimado habla de un 90-95% de estas células que se dividieron, que no fueron afines, mueren por apoptosis. Aquellas que se seleccionaron pasan a la siguiente zona, que es la zona clara, e interactúan con los linfocitos T y con las células dendríticas foliculares. Aquí se habla que es donde ocurre el cambio de isotipo, el switch. Sin embargo, estos datos, reitero, este es simplemente para fines didácticos porque los hallazgos nos han dicho que estos cambios que ocurren de hipermutación y cambio de isotipo se han demostrado que pueden ocurrir desde antes y no como algunos autores lo han denominado, pero esto simplemente lo pongo para fines didácticos. Una vez que interactúan con estas células, eh, existe la diferenciación del linfocito B. Por una parte, el linfocito T, que debe de ser específico a ese antígeno y que depende de esta interacción, el linfocito T pasará a ser activado y tener sus funciones propias, que se hablarán en otro video, pero el linfocito B se diferencia y este puede terminar en una célula B de memoria, que ya hablamos de sus funciones, y una célula plasmática productora de anticuerpos. Una molécula muy interesante que está aquí y que forma parte de estos procesos de permutación somática y cambio de isotipo es una denominada AID, desaminasa, una desaminasa que es muy importante en estos procesos. En esta otra imagen simplemente es para verlo eh, en otro esquema. Aquí está el linfocito B, eh, reconoce al antígeno, pasa a la zona oscura, hay una expansión clonal, se selecciona una sola, las demás pueden morir, interactúa con las células dendríticas foliculares y con los linfocitos T van y hacen funciones efectoras y este linfocito B termina diferenciándose en una B de memoria o una célula plasmática de vida larga. ¿Cuál es esta interacción que ocurre aquí entre la célula B, la dendrítica y el linfocito T? Bueno, son estas que vemos a continuación. Aquí tenemos al linfocito B que ya está en la zona clara y la forma de interactuar con los linfocitos T es a través de estas moléculas. A través, primero, el linfocito B le va a presentar el péptido al linfocito T, que a través, y este va a ser, si tiene el TCR específico para este péptido, bueno, se activará. Y tenemos otras moléculas coestimuladoras, tal es el caso de C40 y C40 ligando. CD40 se encuentra en el B y CD40 ligando en el T. Esta molécula es bien importante porque sin esta molécula realmente no se lleva todo el proceso que siguen cualquiera de las dos células, tanto el T como el B, y se ha demostrado que también forma parte de la supervivencia de la población. Si no se da no se dan las uniones o interacciones costimuladoras importantes, las células pueden llevar anergia y pueden morir. Entonces son bien importantes aquí. Y por otro lado, el linfocito B interactúa con la célula dendrítica folicular. La folicular tiene otra función también muy interesante que estaremos hablando más adelante. Y entonces esta triada que nosotros estamos viendo aquí es importante no solamente para el caso del T, sino también para el caso del B, que lo va a diferenciar a esto que ya hemos estado platicando. Aquí es simplemente para que vean cómo los linfocitos B, la participación de primero,
la cantidad de muerte que se genera en estos órganos, en estas estructuras, es decir, estas clonas que no fueron lo suficientemente afines. Y en esta imagen se puede observar un patrón de muerte de estas células. Aquí están teñidas, células apoptóticas, o acá que se hace una tinción directamente en el tejido, células apoptóticas de esto. Y yo les hablaba de que había una molécula que es muy importante en la relación con los test, que es CD40 y CD40 ligando. Ligando está en los test y 40 está en los linfocitos B. Cuando no se coloca CD40 y además otra molécula llamada eh, CD23, los linfocitos B pueden morir, pero cuando se añaden estos, a las células las mantiene viva y continúan con su proceso de diferenciación. Esto es bien interesante, esto es lo que vemos aquí en la imagen con o sin anti-CD40 y cómo se pueden morir o pueden mantenerse vivas. Pero bueno, hemos estado hablando de los linfocitos que son T dependientes, que entran a esta reacción de centro germinal y que pueden diferenciarse a de memoria o a células plasmáticas de vida larga. ¿Qué significa que sean de vida larga? Bueno, pues que estas células plasmáticas al menos se ha encontrado que pueden sobrevivir años, si no es que hasta décadas. Hay algunos trabajos que han demostrado la presencia de estas células plasmáticas después de infecciones de más de 10 o de 20 años. Entonces, esto nos habla de la capacidad de estas células que pueden mantenerse en el organismo. Pero, interesantemente, estas células de vida larga tienen un tropismo por la médula ósea, es decir, se producen y van y se mantienen en médula ósea hasta que cambian los receptores que sean necesario salir de esta zona para empezar a producir los anticuerpos, pero realmente en términos generales tienen este tropismo por mantenerse en médula ósea. Sin embargo, hay otros linfocitos B que no dependen de los linfocitos T. Y estos son los linfocitos B extrafoliculares de los que hablábamos, que son esta otra población. Y estos, interesantemente, el reconocimiento o el encuentro con el antígeno es tan fuerte, se ha descrito que es una reacción muy fuerte con el antígeno, una gran afinidad, que no requiere del linfocito T para poderse diferenciar a una célula plasmática. Y esta nos habla que esta plasmática es muy diferente de la otra porque esto se les conoce como células plasmáticas de vida corta. ¿Qué quiere decir de vida corta? Que se al menos mantienen entre meses o muy pocos años, y este sí se encuentra principalmente en circulación. Algo que es interesante a todo esto es que estas que son de vida extrafoliculares, estos linfocitos B extrafoliculares que derivaron a una célula plasmática de vida corta, aparentemente el proceso que se lleva para la formación de esto y producción de anticuerpo es mucho más rápido que aquella que ocurre en los B.2 y que desarrollan células plasmáticas de vida larga. Esto es interesante porque podríamos entonces comprender cómo es que el sistema está desarrollado para que al contacto con el antígeno y necesitemos producir anticuerpos sea rápidamente sin necesidad de más células o elementos, y que mientras se está elaborando algo más estructurado y con mayor especificidad, tenemos una manera de cómo estar respondiendo. Entonces, al menos se describe que los extrafoliculares ocurren más rápido en días, aparentemente en 3 días ya está la presencia de esto, mientras que los foliculares o los T dependientes aparentemente aparecen entre el día 7 el día 10 o hasta el día 14. Esto habla muy bien entonces de el tipo de antígeno que puede seguir una u otra vía dependiendo de sus características del antígeno. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque entonces podemos comprender cómo es que al contacto con antígeno, probablemente la duración de los anticuerpos contra ese antígeno pueda durar muy poco o pueda durar mucho. Probablemente estaríamos hablando
que se esté desarrollando preferentemente de vida corta más que de vida larga, y eso probablemente pudiéramos entenderlo ahora con algunas infecciones que actualmente están sucediendo en nuestra población. Para hablar también dentro de los santos germinales, tenemos que hablar eh, de las células dendríticas foliculares, estas que hacen esta triada con el linfocito B y con el linfocito T. Tienen aparentemente estas, como pueden ver en la imagen, tienen dendritas y tienen unas como vesículas, pero más que vesículas, como organelos pequeñitos, redondos en estas dendritas, que se les conoce como icosomas. Y estos psicosomas, se ha visto que dentro de ellos están o reside la biblioteca de los antígenos a los que probablemente hemos estado en contacto durante toda nuestra vida. Esta es bien interesante porque entonces hay una célula que mantiene ese recuerdo antigénico y que además lo guarda en estos organelos, en estos psicosomas, y probablemente esa es la manera de cómo mantener a los linfocitos B, probablemente de memoria o alguna otra célula, y estarle recordando el antígeno con el cual se requiere. ¿Por qué? Porque una célula debe de estar recordando constantemente el contacto antigénico. Probablemente es ahí esta biblioteca en donde se encuentran estos antígenos y que son bien interesantes. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, se evaluaron estos psicosomas, se obtuvieron y se veían, se probaban contra qué antígenos y resultaba que era una diversidad muy grande contra estos antígenos. Entonces, realmente las dendríticas foliculares tienen parte de la retención de antígenos nativos por periodos muy prolongados y, por supuesto, ayudan a la diferenciación de los linfocitos B en estas selecciones. Además, también se ha visto que ayudan mucho al cambio de clase, al cambio de isotipo, en la primera y segunda respuesta, es decir, pasar de una IgM a otro isotipo completamente diferente de este. Este es simplemente para que vean otras imágenes más de las células dendríticas foliculares y cómo adentro de estos psicosomas están los depósitos de los antígenos. Sería súper interesante ir a evaluar cuál es nuestro repertorio que tenemos en estos psicosomas de nuestras propias dendríticas foliculares. Esto es simplemente para que vean cómo las dendríticas están en esta interacción. Aquí hay una dendrítica folicular, por acá hay linfocitos T, linfocitos B, y esta es esta triada que hemos estado hablando con las moléculas necesarias para que sigan esta función. Esto también nos hace entender que tenemos que hablar de otras células. Ya hablamos de los B, ya hablamos un poquito de los T porque veremos en otro video. Ya hablamos de las células dendríticas foliculares. Hablemos ahora de las células plasmáticas, que son aquellas que producen los anticuerpos. Es una etapa de diferenciación del linfocito B después del contacto con el antígeno. Y entonces esta célula plasmática, una de las características más importantes es de que es una célula grande con un citoplasma abundante, eh, y que estas células son las que producen los anticuerpos. Ya quedamos en que pueden haber de dos tipos, de vida corta o de vida larga, pero interesantemente es que estas células plasmáticas que se pueden distribuir ya sea en circulación o en médula ósea, dependiendo de la población, pues forman parte del sistema. Sin embargo, bajo ciertas alteraciones podemos encontrar cosas como estas de aquí o como plasmacitomas en médula ósea. Es decir, hay un desorden de se empieza a ver una gran cantidad de anticuerpos que han sido producidos por las células plasmáticas, se encuentran en médula ósea, y parte de lo que veremos en otro video, que es la función que tienen los anticuerpos, pues es un grado de ayudar a una citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y esto por lo tanto lleva al daño del tejido. Esto, por supuesto, si hay un descontrol de la cantidad de células plasmáticas y un descontrol de la producción de anticuerpos, y sabemos que allí están las plasmáticas y está en médula ósea, pues llevamos a un grado severo de daño en ese tejido. Y las células plasmáticas, hay que dejar claro, son muy diferentes
de los linfocitos B, muy diferentes. Aquí tengo nuevamente una imagen de un linfocito B para que ustedes lo puedan ubicar y por supuesto una célula plasmática que ya quedamos que es este, una célula grande con mucho citoplasma, mientras que el linfocito B es redondo, es pequeño, pero si lo ponemos en cuanto a características, son muy diferentes. Por eso hay que reiterar que el linfocito B es una población y la célula plasmática es otra completamente distinta. No es un linfocito B, es una célula completamente diferente que proviene de la diferenciación del B. Por ejemplo, una célula B va pasando por un plasmablasto, células de vida corta o vida larga, y las características que tienen es que un B es altamente proliferativo, mientras que una célula plasmática no lo es. ¿Quién produce anticuerpos? Las células plasmáticas, los linfocitos B no. Otro marcador, por ejemplo, S19, que decíamos un marcador de las B2, está presente en los Bs, pero se va perdiendo a lo largo del desarrollo o diferenciación de este mismo célula plasmática. ¿Dónde se encuentran? Ya quedamos, si es de vida corta o de vida larga, pues estarán en determinados tejidos. Estas son las enfermedades a las que yo les mencionaba cuando hay un descontrol de las células plasmáticas muy abundantes y que además encuentran este tropismo o radican en médula ósea, pues podemos llegar a enfermedades como plasmacitomas o este, que puedan tener un daño lo suficientemente severo sobre el hueso, porque al mantenerse en médula ósea y estar produciendo una gran cantidad de anticuerpo descontrolado, podemos llevar a desarrollar una citotoxicidad dependiente de anticuerpo y esto, por lo tanto, lleva al daño a nivel del tejido en el que se encuentra, que en este caso son los huesos. Estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades son muy frágiles ante cualquier golpe porque sus huesos están, obviamente, no tienen estas estructuras ni arquitecturas normales y cualquier golpe que puedan tener puede llevarlos a una fractura muy severa y esto, por supuesto, es importante tenerlo en mente. Pero algo de lo que no hemos platicado y que es muy importante para dentro de la respuesta inmunológica es el antígeno. Siempre hemos estado hablando de los antígenos y dicho características de los antígenos propiamente hablando para, eh, para que éste pueda inducir una respuesta, pero nadie nos dice o nadie habla primero qué características tienen los antígenos y segundo, cómo es que llegaron los antígenos hasta los folículos, hasta los órganos linfoides y se los dieron en este caso, por ejemplo, a los linfocitos B. Entendemos perfectamente que cuando hay un antígeno en algún tejido, una célula que pueda captarlo, lo puede llevar al órgano linfoide más cercano, presentárselo a los T y se acabó. Pero en el caso de los Bs, también eh, no son, no queda muy bien explicado algunos antígenos que se ha visto que llegan de otra manera. Entonces, para ello, nada más para recordar, esto es una imagen muy sencilla, una foto, probablemente disculpen la calidad, de lo que significa o encontramos como antígeno, que es una sustancia extraña reconocida por el sistema inmune y que despierta una respuesta. Y aquí pongo otro elemento más que es un inmunógeno, que quiere decir inmunógeno, que es un antígeno, pero por sí solo es capaz de inducir una respuesta, pero aquí podemos ponerle inmunogenicidad, otro término más, qué tan fuerte es para despertar una respuesta. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque es importante saber eh, qué características debe tener para poder asociar las funciones que pudieran desarrollarse. Por ejemplo, los factores que afectan a esta inmunogenicidad pues obviamente es el antígeno, el organismo receptor, la cantidad, la dosis, la forma de administración o cómo llegó el antígeno. Y hablamos de determinantes antigénicos como esos elementos que son los que van a despertar la respuesta. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un antígeno que es, no sé, vamos a hablar de manera circular
y probablemente hay zonas en las cuales son las que son más antigénicas y que son las que van a despertar la respuesta. Estas zonas pueden ser de diferente forma, pueden ser secuenciales, que quiere decir depende de los aminoácidos que se encuentren en ese fragmento, es una secuencia. Pueden ser conformacionales, dependen mucho de la estructura o de la conformación en la cual se haya llevado, a lo mejor está enrollado y depende de dos ciertas zonas. Hay inmunodominantes que son puede haber varios, pero son los más dominantes de todos esos que hay. Inmunosilenciosos, que probablemente son los que tienen algo completamente distinto a lo ya platicado, o algunos que son ocultos, aquellos que están poco accesibles para ser reconocidos. ¿Cuáles son estos elementos o características que afectan? Bueno, primero, que sea carácter extraño, que sea un tamaño mayor a los 10,000 daltons, o es decir, a los 10 kilodaltons, que su composición química preferentemente tenga estructuras cíclicas, principalmente conformación estérica, complejidades, que sean accesibles, por supuesto también la carga eléctrica, así como la configuración óptica en el caso de los L, más que de los D en cuanto a la configuración y su estado físico. Estas son características que definen muy bien cuando un antígeno puede ser más inmunogénico o menos inmunogénico. Es así por eso que hemos estado hablando a lo largo de varios videos que depende mucho del antígeno para que tenga una u otra respuesta. Eso es muy complicado. Pero bueno, esas son las características generales. ¿Cómo llegó el antígeno entonces a los folículos? Recordemos que los órganos linfoides tienen una vía aferente por donde puede entrar y una vía aferente donde sale eh, la linfa y se ha visto, o al menos trabajos muy interesantes desarrollados, por ejemplo, este de Ian McLennan, que nos habla la entrada de los antígenos a través de las vías aferentes, o en este otro, se ha visto o se han hipotizado al menos tres, hay varias, pero son de las más conocidas, y una es donde el antígeno llega por sí solo eh, y llega al órgano linfoide y de aquí, muy interesantemente, hay células, principalmente se ha visto que son macrófagos del seno subcapsular, que captan el antígeno y posteriormente este antígenos van y se lo dan al linfocito B. Y entonces ya sabemos que una vez que el linfocito B reconoce el antígeno, sucede lo que hemos estado platicando. Entonces el antígeno puede llegar particulado u opsonizado y los macrófagos del seno subcapsular son quienes se los pasan a los linfocitos B. Por otro lado, los antígenos pueden ser solubles porque pudieron ser a lo mejor pequeños o pudieron haber sido degradados y nuevamente llegan y pueden ser pasados también por estos macrófagos seno subcapsular y conducidos directamente a los linfocitos B. Hay algunos otros que mencionan que pueden llegar a las dendríticas foliculares y puedan tener este paso o dar este antígeno al cual puedo llegar. Entonces vean también la participación de la célula folicular para como mecanismo de interacción con el antígeno. Acá era particulado o opsonizado, acá era una partícula ya soluble o probablemente ya degradada, y la que probablemente ya conocemos es que una célula llega con el antígeno y esta célula puede dársela posteriormente al linfocito B. ¿Quiénes son esas células? Pudo ser una célula dendrítica, como se muestra en la imagen, o pudo haber sido otra célula capaz de engullir y llevarlo al órgano linfoide. Esto es bien complicado porque realmente no podemos saber si esta célula dendrítica era la que captó inicialmente al antígeno en donde se encontraba. Ponemos un ejemplo. Yo tengo un rasguño, una infección en la piel, en la mano, y de manera natural yo pensaría que las dendríticas del Langerhans ahí o las dendríticas están ahí, van a captar el antígeno, lo llevan al órgano linfoide, pero no sabemos si realmente se trata de la misma célula
o esta célula se la pasó a otras células dendríticas, por ejemplo las dérmicas, y estas a su vez a otras, y fueron pasando poco a poco el antígeno. Esto, hay trabajos que se puede ir dando seguimiento al antígeno, pero por el cambio de fenotipo que van ocurriendo en estas células, a veces es complicado identificarlos a menos de que tengamos una etiqueta lo suficientemente eh, eh, segura y confiable para poder decir eso. Entonces, estos son los tres posibilidades que puede dar particulado opsonizado, pasan a los macrófagos del seno subcapsular y eso se los dan a los linfocitos B. Otra llega soluble y puede pasar directamente a los B o con ayuda de la folicular también pueden pasar a los linfocitos B. Y finalmente aquellas que ya vienen por una célula que provenía de otro lado y que se los dan a los linfocitos B. Entonces, esto, reitero, es sumamente importante entender cómo llegó, porque probablemente es también el tipo de respuesta que podamos tener. Entonces, esto simplemente para recapitular parte de trabajos que les estoy mencionando, por si alguno de ustedes tiene interés de seguir este tópico, ahí están algunas referencias y que son tópicos que realmente no se hablan. La interacción de los Bs, de las células dendríticas foliculares, células dendríticas, células del seno subcapsular y todos los demás que llevan a todos estos mecanismos.